Damos la bienvenida al destacado periodista de investigación Cristian Zurita, quien dirige precisamente el portal Periodismo de Investigación. De la mano de tantos hechos reñidos con la justicia, que dan cuenta de un país violento, sin ley, sin orden, van de la mano también los temas de impunidad, licenciado Zurita. Tenemos el caso conspicuo del vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien se encuentra al momento con libertad, pero nuevamente una libertad sumamente cuestionada. Quisiéramos su análisis sobre este tema. Bueno, personalmente creo que yo, personalmente pienso que ya era indetenible la salida de Jorge Glass bajo las condiciones actuales que existen en el Código Integral Penal y el Código de Penas, ¿sí? Él, lo que ha hecho la justicia y lo que ha hecho la sociedad es tratarlo de mantener el mayor tiempo posible en la cárcel pagando su pena y de alguna forma se ha logrado. A la mayoría no nos gusta, sí, pero son las reglas que tenemos en este país y de alguna manera tenemos que someternos a ellas. Le correspondía, ya no había forma en que pueda mantenerse por las propias condiciones de rebaja y todos los intentos que se han hecho, pues y se puede decir que en las condiciones actuales ha salido bajo las normas de ley. Que nos ¿Que le afecta a un país? Por supuesto que sí, porque es un golpe a la ética, es un golpe a la moral, y si bien ahora no se han paseado en una caravana por el país porque ya han sido discretos y han entendido que no pueden ser torpes políticamente, pues lo que nos queda es recordar cuáles son las razones por las cuales Jorge Glass estuvo preso. Ahora existe toda una narrativa de todo este grupo político que en realidad no deberían llamarse grupo político, sino un grupo delincuencial, en los que tratan de constituirnos una nueva verdad, ¿sí? Esta posverdad a la que quieren acostumbrarnos para eh, convertir a los hechos en versátiles y pues tratar de constituir una nueva narrativa que en nada se compone a lo que pudo haber sucedido en su momento, ¿sí? Hay que recordar que Jorge Glass llegó y fue condenado básicamente por los aportes oficiales que realizó la empresa Odebrecht con la Procuraduría General del Brasil, perdón, Procuraduría Federal del Brasil, y luego con el acuerdo de cooperación penal con la Fiscalía General del Estado. Era tal la documentación que era imposible decir que eso no sucedió. Cuando se descubren las transferencias por 13 millones de dólares a la empresa Glory, no es que se le ocurrió a la Fiscalía encontrar y señalar que eso no existía. Esa información fue proporcionada por Odebrecht. El Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht le entregó esa información a la Procuraduría del Brasil y esa le entregó a la Fiscalía General del Estado. Y con esas pruebas, ¿sí? Se sentencia y se condena a Jorge Glass en el caso Odebrecht. No fue lo único. De por medio, la Procuraduría del Brasil también puso a su disposición a 72 personas que podían apalancar y podían dar fe de que esa documentación era cierta. Y quien habló bajo juramento fue el superintendente de Odebrecht de entonces, José Concienzao Santos Filo, que también guarda prisión en el Brasil bajo condiciones domiciliarias. Y sobre eso también existe una nueva sentencia en el cual se identificó su participación directa en el caso Sobornos, ¿ya? Que luego haya llegado el caso Singue y que haya vuelto a foja cero es otra condición que le ha permitido políticamente encontrar un espacio para salir. Pero la verdad es que Glass ha sido sentenciado en primera instancia por una serie de pruebas en las que fueran evaluadas por al menos 14 jueces. Y en el segundo caso, sobornos, bajo las mismas consideraciones. Y de hecho existen pruebas fundamentales que evidencian cómo es que él fue el tesorero de la corrupción en el gobierno de Rafael Correa Augusto. Ahora, justamente por esta situación tan comprometida judicialmente de Jorge Glass, es que César Montúfar, quien dicho sea de paso fue un acusador particular en estas causas, señale y concluya de que
la única manera de entender cómo ha llegado a esta situación con esta libertad de Jorge Glass es a través de una conspiración en la cual están actuando fuerzas extrañas. Pide incluso César Montúfar una explicación clara al gobierno nacional. Echa la ley, echa la trampa, Gustavo. Nosotros lo que estamos viviendo, sí, son las condiciones con las cuales se aprobaron el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Penas que ellos elaboraron, ¿sí? O sea, cuando ellos estaban en pleno auge de la corrupción, constituyeron todas estas leyes para favorecerles en el futuro. O sea, no es un tema de reacción del presente, ¿sí? Es un tema de acciones del pasado que muy claramente se dijeron. Ellos están construyendo estas leyes para en el futuro curarse en sano. Y lo estamos viendo y es la prueba. La salida de Jorge Glass es la prueba de que efectivamente ellos construyeron una serie de leyes de las que ahora permiten pues sacar provecho y aventajarse bajo las supuestas condiciones de que tienen que existir condiciones favorables para los reos, ¿sí? Y la verdad es que los únicos reos que han sacado provecho de esto, ¿sí? Son ellos, porque ellos son los que efectivamente se han valido en primera instancia. Ahora vemos cómo pueden meter cualquier tipo de recurso constitucional de protección a su favor, pues podemos ver que el hombre que terminó concretando, ¿sí?, la estructura que Rafael Correa en su momento pensó para constituir los hechos de corrupción en este país, pues ya está libre, ¿no? Libre, digamos que lo entendemos así, porque sabemos la dificultad que tienen las cárceles en este país, todos entendemos que no son condiciones fáciles, y el propio vicepresidente, ex vicepresidente, lo habrá sentido así. Pero lo cierto es que bajo las condiciones y los hechos brutales de corrupción que sometieron a este país y bajo las enormes presiones que llevaron a la sociedad civil para concretar sus hechos, pues simplemente los 5 años que él ha pasado en cárcel no se compadece, no se compadece, ¿sí? Es decir, el sufrimiento y las condiciones que el Ecuador ha sufrido con respecto a los hechos, 5 años no es nada. Ahora lo que debemos de entender es que luego de un tiempo ya permitirá una condición mucho más abierta, ¿sí? Y pues lo que va a hacer es disfrutar de la gran cantidad de dinero que tiene y que lavó a través de la empresa privada y que le sirvieron pues muchos para efectivamente concretar la enorme fortuna que todos ellos han levantado, ¿sí? Que son cientos de millones de dólares por cada uno de ellos, porque así hay que contabilizarles, no es que tienen unas fortunas de menos de un dígito de 1 millón, no, 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 bajo ninguna circunstancia, ellos tienen decenas y tienen Ahora, centenas de ¿qué, millones de qué dólares decir, guardados. licenciado Zurita, con respecto a ese otro capítulo que se da en estas circunstancias? Esas decisiones a control remoto de jueces desde los más diversos lugares del país que toman delicadas decisiones. En este caso, el juez Emerson Curipallo, de quien se ha abierto ya una investigación en la Fiscalía y en el Consejo de la Judicatura por la serie de órdenes de libertad que ha dado a varios delincuentes en el país. Significa que hemos entrado en la lógica del correísmo. Básicamente todos los políticos han entrado en esa lógica y pues tratan de defenderse y pues constituir un frente válido a sus propios intereses basados en estas herramientas jurídicas que nos dejó el gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno instaurados, ¿sí? Por eso es que vemos que personas que lucharon contra ellos se refirieron en muy malos términos a las acciones que efectivamente ellos llevaban desde el punto de vista constitucional. Ahora ellos utilizan las mismas prácticas. O sea, es triste y lo único que identifica es este círculo defectuoso en el cual simplemente no encontramos un punto de caída, sino que es un punto de constante caída para el proceso de desinstitucionalización del país. En verdad, lo que menos podíamos pensar es que actúen con las mismas reglas y las mismas normas que hasta hace pocos años todos ellos se manifestaban en contra. Es Más decir, allá vemos, de,
del el epílogo que pueda tener esta situación actual de Jorge Glass, licenciado Zurita. ¿Qué grado de credibilidad o qué certezas pueden haber sobre denuncias que se van haciendo sistemáticamente, particularmente en el portal de Cuatro Pelagatos, en el sentido de que en la Corte Constitucional se viene cosiendo una situación que quitaría las bases y fundamentos del juicio Sobornos 2012-2016, aquel que nació con su investigación y la de Fernando Villavicencio de Arroz Verde, y que eventualmente prepararía el terreno para un indulto o para dejar también como una persona sin acusaciones y libre de actuar en política a Rafael Correa. Recordemos que cuando se dio el caso Sobornos, estaban buena parte de las mayores fortunas de este país, ¿sí? Esas grandes fortunas, representadas en los 10 grandes empresarios que fueron contratistas del Ecuador en el periodo del gobierno de Rafael Correa, ¿sí? Pues contrataron los mejores bufetes y fueron contratando nuevos abogados que han ido abriendo nuevas vías de posible defensa a favor de sus clientes, ¿sí? Y algunos estudios jurídicos y algunos abogados, ¿sí? Han constituido básicamente enormes plataformas en las cuales se defienden desde varios puntos, desde lo público, desde lo constitucional y desde lo realmente legal, ¿sí? O sea, tienen al menos un tridente de defensa con respecto a este tema. Y algunos de ellos, Gustavo, pues tienen importantes relaciones en la Corte Constitucional. Y lo que buscarán es que en el recurso de revisión se beneficie directamente a sus clientes, tratando de no beneficiar a otros que pueden apalancarse en este tema jurídico. Es decir, que lo que vemos es que quienes anteriormente supuestamente se vendían o se vendieron muy bien o hicieron un gran trabajo desde el punto de vista de derechos humanos, ahora son ellos los que están defendiendo a los corruptos utilizando los principios de los derechos humanos. En Y ellos son los que esta, tienen, en esta sí, situación, Gustavo, licenciado Zurita, que usted señala, está cruzada también por la desinstitucionalización del país. ¿Qué decir sobre todos estos ententes de alto nivel que se dan entre la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la forma en que también se involucra a la justicia, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia? es que todos quieren sacar un provecho del Consejo de Participación. El actual presidente de la Corte Nacional ha tratado a toda costa de imponer allí pues al vocal del Consejo de la Judicatura que le corresponde pues para tener mayor capacidad de control o tal vez mayor amplitud en la que significa sus acciones de trabajo político, político desde el punto de vista de tomar decisiones, ¿no? No desde el punto de vista de otro para hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, es imperativo que efectivamente tenga un conflicto con el Consejo de la Judicatura. Y pues, quienes eligen al Consejo de la Judicatura pasa sobre todo por el Consejo de Participación Ciudadana. Y vemos que estamos próximos a la elección de dos importantes autoridades, ¿no? Entonces, todos quieren participar en ello y todos están buscando una mayoría para buscar la consecución o el manejo de lo que significa la elección de Contralor General del Estado. Pasa por allí, pasa por allí. Entonces, unos quieren quedarse, otros quieren sacarlos. Y hemos visto cómo se han puesto de acuerdo social cristianos, correístas y otros más para tratar de imponer su principio. Y tenemos otros que de alguna manera están defendiendo intereses personales apalancados por el actual gobierno para no irse. Entonces, tal vez creo que la mayor prueba de desinstitucionalización y de poco interés que existe con respecto a los intereses del país pasa por todo este grupo que pelea por el juicio y por la nombramiento de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura.
O sea, tal vez sea el problema más complejo que tiene este momento el Ecuador y que nos refleja de viva cara lo que nosotros, pues básicamente enfrentamos y la incapacidad de ponernos de acuerdo como nación para encontrar un camino real y salir de toda esta problemática. En todo caso, licenciado Zurita, justamente para quedar con ciertas conclusiones en estos tiempos de fútbol que serán reemplazados por las elecciones y por un referéndum que captarán la atención de los ecuatorianos, ¿cuáles son los temas sobre los cuales no deberíamos quitar los ojos los ciudadanos a quienes nos importa el país? Bueno, primero que todo hay que hacer un seguimiento amplio y no creo que se ha hecho un proceso de interpretación real de lo que significa esta pelea del Consejo de Participación Ciudadana, que creo que es básica para entender los conflictos de intereses que mueven a correístas y mueven al Partido Social Cristiano frente a el intento y el statu quo que tiene el gobierno con los actuales vocales. Pasa por allí y pasa por hacer un seguimiento real de lo que puede suceder en la elección o selección del nuevo Contralor General del Estado. Luego pasa por hacer un real análisis de lo que vamos a tener como resultado en las elecciones del próximo año, ¿sí? Con respecto al peso que pueden tener las nuevas autoridades elegidas frente a las condiciones del crimen organizado. Y luego, pues no hay que olvidar que es un proceso mucho más profundo el tema de lucha contra el crimen organizado, que no solo pasa por eh, el aumento de la fuerza pública, sino el real control sobre las acciones de la fuerza pública y sobre la policía. Yo creo que el primer paso que se debe dar para luchar contra el crimen organizado pasa sobre todo sobre el real control de la policía. Y solo allí es posible establecer una lucha frontal contra el crimen organizado, que ya pues significa otras consideraciones en las cuales la violencia pues obviamente no está lejos de nosotros. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita del portal Periodismo de Investigación.